¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, Lecturas Empresariales. Mi nombre es Javier Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los libros más famosos sobre el tema del emprendimiento, pero también sobre la libertad financiera. Estamos hablando de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Este libro es uno de los más importantes en el mundo y tiene que ver demasiado con el contenido que nos da. Sin más rodeos, vamos al video. Este libro nos cuenta la historia de un pequeño Robert cuando tenía 9 años. Él en ese entonces tenía la posibilidad de seguir a dos personas en su vida, a un padre rico y a un padre pobre. Desde pequeño él sabía que quería abundancia y riqueza en su vida. Por eso tuvo que escoger entre esas dos personas. El padre rico era el papá de uno de sus mejores amigos de la infancia, mientras que el padre pobre era el suyo. Y algo los diferenciaba a ambos, siendo que el padre rico era una persona que no había terminado ni siquiera la universidad, mientras que su padre pobre era una persona que estaba orgullosa de los estudios universitarios con los que contaba. Comenzamos entonces con la primera gran lección. Estamos hablando entonces del concepto de la carrera de la rata. Este es un ciclo infinito donde las personas trabajan por dinero, utilizan su dinero para pagar sus deudas y se siguen endeudando para entonces tener que volver a trabajar para conseguir más dinero. Dicho en palabras de Robert, esto es la esclavitud moderna, pues las deudas y el mal manejo de nuestros ingresos hacen que nosotros estemos esclavizados a nuestro trabajo y a tener que estirar cada centavo. Para que comprendas mejor este concepto de la carrera de la rata, te lo voy a desglosar en 6 puntos. El primero de ellos es contar con un empleo. Sabemos que nosotros cuando cumplimos cierta edad ya debemos de hacernos responsables de nosotros mismos, por lo tanto debemos de trabajar. El segundo punto es generar tu sueldo, y es que este es el resultado de las horas que has invertido tú en tu trabajo. El tercero es el mal manejo de tu dinero. Esto va muy de la mano con la filosofía de el dinero se hizo para gastar. El cuarto punto es tener muchas fuentes de deudas. A veces es muy fácil que nosotros podamos caer en la deuda, sea comprando nosotros ropa, comprando equipos electrónicos o a lo mejor pedir dinero prestado. El quinto aspecto es tener que pagar siempre todas las mensualidades de esas deudas. Lo único que hace es terminar de gastar nuestro dinero. Esto nos lleva al sexto componente, que es no tengo dinero, pues tengo que volver a trabajar. Si este ciclo se repite de manera constante, estás cayendo en la carrera de la rata, de la cual no va a haber escapatoria en muchos años de tu vida. La segunda lección que nos da este libro es diferenciar un activo de un pasivo. Explicado de manera sencilla, un activo es un objeto o bien que nos va a generar entradas de dinero a nuestros bolsillos, mientras que un pasivo es aquel objeto o bien que lo que está haciendo es sacando dinero de nuestros bolsillos. Debes de entender entonces que cualquier bien puede ser un activo o un pasivo, de acuerdo al enfoque en el cual lo estés utilizando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo, se va a convertir en un pasivo porque nosotros estamos pagando las mensualidades durante 5 años. Pero si ese vehículo lo estamos comprando para arrendarlo a alguien más y este nos va a pagar una renta mensual, se convierte entonces en un activo. Este punto nos motiva a tener la mayor cantidad de activos posibles, para entonces nosotros recibir dinero de manera constante. La tercera lección es que si quieres ser rico, debes de invertir tu dinero. De esta manera harás que trabaje para ti. A diferencia entonces de una persona común o pobre, es que estas no invierten para nada su dinero. No les gusta siquiera la idea de invertir, les da pereza o creen que es demasiado complicado y deciden no hacerlo nunca. La cuarta lección de este libro es que la gente rica crea sus propias oportunidades. Al contrario, las gentes pobres no crean oportunidades, solamente la piden a alguien más. En este punto nos hace reflexionar sobre construir nuestra propia escalera al éxito y pensar que si tú no la construyes, entonces ¿quién lo va a hacer por ti? La quinta lección de este libro es sobre los impuestos. Los ricos pagan siempre al último sus impuestos, mientras que la gente pobre los paga al principio antes siquiera de recibir sus salarios. Para que entiendas un poco el tema de los impuestos, lo vamos a descomponer en 4 aspectos básicos. El primero de ellos es la cantidad de ingresos que tú tienes en el año. El segundo de ellos es la cantidad de egresos deducibles que tú puedes hacer en el año. Restando el primero y el segundo, tendremos una cantidad llamada base gravable, que es el tercer aspecto. Y el cuarto aspecto es la tasa de impuestos. En el tema del manejo de los impuestos, debemos de entender que los ricos lo hacen de la siguiente manera. El primer aspecto es que ellos cuentan con una cantidad de ingresos muy grande. El segundo punto es que ellos gastan la mayor cantidad de esos ingresos para adquirir activos, que pueden ser para ellos mismos o pueden ser para sus propias empresas. De tal manera que si ellos gastan el 50% de los ingresos que tuvieron para adquirir más activos, su base gravable va a ser solamente de la mitad. Y eso va a hacer que la tasa de impuestos que se les aplica a ellos sea mucho menor, pudiendo pagar entonces hasta la mitad de los impuestos que le corresponden, aunque ellos ganen millones en el año. Aquí algo que debes de entender del tema de los impuestos es la deducción. Pues dependiendo si tú eres una persona física o tienes una sociedad de carácter moral, vas a poder deducir una cantidad de aspectos que lo que harán es reducir tu carga de impuestos. En la deducción es donde los empresarios pueden hacerse verdaderamente ricos.
La sexta lección de este libro es que las personas que se hacen ricas no necesariamente son las más inteligentes, sino son las personas que son más audaces y persistentes. Ellos saben que es muy importante conocer un poco de todo para conocer cómo funcionan las cosas, y de esta manera van a tener herramientas a su favor que los van a ayudar a crecer. A diferencia de una persona común, que normalmente lo que hace es despreciar la búsqueda de conocimientos nuevos, y que creen que porque ya tienen un estudio universitario ya no tienen que aprender otras cosas en la vida. Solamente se quedan con el conocimiento que adquirieron en las universidades y eso les basta para salir adelante. Amigos, si les está gustando este video, me encantaría que le dieran un me gusta. Esto me motiva demasiado a seguirles dando contenido de valor. La séptima lección de este libro nos habla sobre que las personas que evitan el fracaso también están evitando su éxito. Cuando una persona le tiene miedo al fracaso, nunca va a intentar hacer nada. Y el hecho de no hacer las cosas significa perder una oportunidad de crecimiento y de experiencia. Algo que te va a ayudar a minorar el miedo al fracaso es pensar que en el camino tú puedes ir mejorando siempre. Que no importa cómo comiences, sino que con los recursos con los que cuentas trates de hacer lo mejor posible. Es muy normal que las personas que han tenido éxito han fracasado muchas veces en su vida. Hay incluso personas que han fracasado 13 veces antes de tener su primer negocio exitoso. Por eso es muy importante que así como uno va aprendiendo sobre el tema del éxito, también hay que aprender sobre el tema del fracaso. Algo que te recomiendo hacer es que aprendas de las personas que tienen éxito y dentro de ellas busca las anécdotas donde relatan todos los fracasos que han tenido. Así te podrás motivar por seguir a una persona que ha logrado grandes cosas, pero también te vas a dar cuenta que como seres humanos a veces tropezamos y lo que nos queda es seguir siendo personas persistentes. La octava gran lección de este libro nos habla sobre el concepto fuentes de ingresos. Nos explica que una fuente de ingresos es el lugar de donde viene nuestro dinero. El ejemplo más común de esto es un salario, y eso representa una fuente de ingresos. Robert nos explica que las personas que son verdaderamente ricas cuentan con más fuentes de ingresos, llegando hasta 10 o 15. Y en relación con el concepto de los activos, cada uno de tus activos podría representar una fuente de ingresos. Pero también lo que puedes hacer es categorizar los tipos de activos que tienes para clasificar tus fuentes de ingresos. Por ejemplo, si tú tuvieras dos propiedades que las rentas constantemente, esa sería la fuente de ingresos por rentas. Y a su vez podrías tener otra fuente de ingresos que puede ser tu salario. Este concepto es realmente muy importante porque nos ayuda a entender que las personas no deben de depender solamente de una fuente de ingresos, sino que si realmente quieres estabilidad debes de tener más de una, y si realmente quieres ser una persona rica debes de tener al menos más de 10. Pero no se trata de la cantidad de fuentes de ingresos que tengas, sino de la cantidad de dinero que te genera. Podrías tener en algún caso 2 fuentes de ingreso, pero estas realmente te traerían demasiado dinero. O podrías tener 8 fuentes de ingresos y estas traerte muy poco dinero. Recuerda que el que abarca mucho poco aprieta, y algo que debes de pensar es que si vas a empezar a abarcar, debes de haber apretado y asegurado lo anterior. La novena lección de este libro nos habla sobre el tema de cómo manejas tu dinero. Robert nos da la lección de que puede existir personas que ganan mucho dinero, pero ese mismo dinero lo gastan. Al final del mes se pueden quedar en ceros. Y es que no se trata de cuánto estás realmente ganando, sino se trata de cuánto ahorras. Este concepto lo considero yo importante cuando son tus primeros pasos, pues la clave para muchos a veces es comenzar en base a nuestros propios ahorros. Ya con el paso del tiempo, teniendo ya tú varios negocios, este concepto va a cambiar para ti, pues tus propios negocios lo que harán es aportar capital para que comiences otro nuevo o hagas inversiones. En un próximo video te voy a hablar sobre mi plan personal para generar abundancia y riqueza. Es algo que yo he estructurado durante varios años en mi vida y que tengo aquí en mi mente. Te recomiendo que visites ese próximo video para que entonces comprendas conceptos que yo voy a aplicar. La 10ª lección es: preocúpate por tu propio negocio. Esto va ligado con el hecho de que nosotros debemos de trabajar por cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Nosotros cuando trabajamos para alguien más, lo que estamos haciendo es dejar a un lado nuestros sueños por ir tras los de él. Y aunque este mensaje es muy duro, realmente nos hace reflexionar. Ya que puede pasar nuestra vida y ni siquiera habríamos construido algo propio. Algo que considero yo como una verdadera libertad es saber que tú tienes tus propias cosas. Y que después de años de esfuerzo, nadie te va a quitar el patrimonio que tú hayas hecho. La 11ª lección de este libro es el cuadrante de flujo de dinero. Este es uno de los conceptos que Kiyosaki creó y que lo catapultó enormemente para volverse millonario. Y es que divide a las personas en 4 categorías. La primera de ellas es ser un empleado, que es trabajarle a otra persona para construir su sueño, intercambiando entonces nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestros conocimientos, para entonces nosotros recibir un salario. La segunda persona es un autoempleado. Es aquella persona que ya cuenta con un negocio, pero que considera que si él no está en su negocio y él no lo atiende, nadie lo va a hacer mejor que él. Algo muy triste cuando nos describen a este tipo de personas es que son esclavas de su propio negocio.
y en vez de que su negocio les genere libertad, los está haciendo trabajar incluso más que en un empleo normal, llegando a trabajar hasta 16 horas al día, durante todos los días de la semana. Y aunque económicamente les podría ir bien, ellos no pueden descansar de su negocio. El tercer tipo de persona es el dueño de negocio. Estamos hablando aquí que es una persona que ya tiene la visión de que debe de contar con empleados para que su modelo de negocio funcione. Y cree demasiado en la sistematización de tal forma que su negocio puede funcionar sin él. Algo que él hace es que establece las posiciones estratégicas para su negocio y contrata a personas que se dediquen específicamente a esas áreas, creando entonces una cadena de delegación de actividades. Por lo que un rango estratégico le va a dar información, trabajo y actividades a las personas que estén debajo de él. Y todas las personas que son estratégicas en el mismo nivel en común, para poder avanzar en sus propias áreas, van a tener que solicitarle a otros colegas que les resuelvan problemas, como por ejemplo que realicen las compras necesarias. Y entre los propios colegas, podrían exigirse el uno con el otro un mayor desempeño, pues lo van a hacer por el bien de la compañía. Aquí una de las cosas claves es crear el ente de la empresa, debido a que la empresa tiene toda la prioridad y hay que hacer a veces lo necesario por cumplirle. Este es un cambio radical respecto a los otros dos tipos de personas anteriores. Necesita que seas una persona con una perspectiva más amplia de las cosas y que comprendas que si tú quieres que un negocio funcione solo, necesitas invertir dinero para poder contratar al personal que te va a sustituir. Recurrentemente sucede cuando cuentas con el poder del dinero, ya que este te va a quitar todos los miedos de contratar a más personal y te va a quitar todos los miedos de alejarte de tu negocio. También te va a dar la capacidad de pensar que tu negocio entonces ya es manejado por un círculo de gente estratégica y que es con ellos con los cuales tú te debes de reunir constantemente para pedirle resultados. Y el cuarto tipo de personas son los inversionistas. Aquí estamos hablando de personas que invierten en las empresas, sea con su propio capital comprando una fracción importante de la empresa, también siendo socios de nuevos empresarios, o invirtiendo su dinero en acciones, en bienes inmuebles, o en todo el abanico de oportunidades que existen para nosotros empezar a ser inversionistas. Una de las recomendaciones que nos dice Robert es que tú puedes estar jugando en varios cuadrantes a la vez. Existen entonces ejemplos de personas que son empleados, pero que ahorran su dinero y lo invierten en acciones. Entonces ellos son empleados e inversionistas a la vez. También existe la posibilidad de personas que tienen sus propios negocios y sacan una parte de la rentabilidad de ellos de manera constante para invertir en activos inmuebles, convirtiéndose entonces de manera parcial en inversionistas de la industria inmobiliaria. Algo que nos deja ver Robert Kiyosaki es que existen muchas maneras de nosotros empezar a crear riqueza, y la subida de nuestros ingresos se da en los últimos 3 cuadrantes. Y bueno amigos, estas son las conclusiones que nos trae este grandioso libro. Este es un libro que sin duda debes de tener tú en tu propia biblioteca personal, ya que te va a cambiar completamente la visión y te va a cambiar completamente la vida. Si no lo has leído, reflexiona sobre estas lecciones que te he dado en este video. Y por supuesto te voy a recomendar a que tú lo leas. Si te ha encantado este video, me encantaría que te suscribas a este canal, ya que eso me motiva demasiado a darte más contenido de valor. Ten en cuenta que la finalidad de este canal es crear una gran comunidad de grandes empresarios, y que en el futuro seamos esa red de contactos que nos ayude a aliarnos y hacer crecer aún más nuestros negocios. Recuerda que la finalidad de este canal es que nosotros crezcamos, aprendamos y nos convirtamos en grandes empresarios. Y bueno amigos, les deseo todos los éxitos.